Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Hoy, como habréis visto por el título del episodio, os traigo 5 novelas de crimen y misterio que me he leído hace poco y que me han encantado, me han atrapado, me han enganchado y creo que son muy adictivas. Aparte, creo que son 5 novelas que tienen un notable valor literario y que, ¿qué más deciros? Que me han encantado y quiero compartirlas con vosotros y vosotras porque son, iba a decir, especialmente indicadas para el verano, pero sería mentir. Estos libros se pueden leer en cualquier época del año y en cualquier momento del día, porque son, pues eso, 5 grandes historias. Bueno, no quiero enrollarme más, que quiero hablaros extensamente de las 5 y sin más recordaros que si os gusta mi podcast os suscribáis a él y que me sigáis tanto en Instagram como en el blog Los libros de Baker Street, donde voy colgando más reseñas, novedades, etc. Bueno, ¿quieres saber cuáles son estas 5 lecturas que me han enamorado? Pues no os vayáis, que comenzamos. La primera novela que os traigo es Detective Ferrucci, de Marta Villar. Este libro está publicado por Maeva en 2016 y tiene 440 páginas. Yo este libro no me lo leí en físico, sino que lo escuché en audiolibro, en Audible, que está narrado por Rosalía Díaz y que tiene una duración de 13 horas y 21 minutos. ¿Y quién es Marta Villar? Bueno, pues Marta Villar es una gallega de la Costa da Morte, nacida en 1973 en Malpica de Bergantiños. Ha desarrollado una larga carrera como periodista en prensa. En 2020 ganó el premio Tifos de Periodismo y fue finalista del premio de Periodismo Fundación Julio Camba. También fue finalista en los concursos de relatos de la Real Academia Gallega y de Punto Gal, en las ediciones de 2021 y 2022, así como en el Premio de Poesía Gloria Fuertes del Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, en 2021. En 2024 ganó el Premio Serais de Novela con Detective Ferrucci, que se publica ahora en castellano. Os leo la sinopsis. Sol Cortés decide dar un cambio radical a su vida. Abandona la ciudad donde vive y su trabajo como patronista para instalarse en su pueblo natal y abrir una librería. Poco tiempo después de su regreso, el veterinario local, San Sequeiro, es asesinado. Sol se involucra en una investigación paralela para descubrir quién se encuentra detrás del crimen. Durante el tiempo que duran las pesquisas, surgen una serie de personajes peculiares y entrañables que abordan con ironía, ternura, temas tan actuales como los prejuicios sociales y el valor de la indiferencia. Bueno, pues esta es la sinopsis. ¿Y qué hacemos con esta historia? Bueno, pues que iniciamos la historia cuando la joven Sol Cortés, perteneciente a la etnia gitana por parte de padre, lo que le ha costado mucha discriminación a lo largo de su vida, se va de la ciudad donde vive y trabaja haciendo patrones de ropa a su ciudad natal, Umeiro, donde decide abrir una librería. Sol retoma viejas amistades y viejos amores. Y entraremos en una novela coral donde iremos conociendo a los habitantes del pueblo y las relaciones que hay entre ellos. Sol pone de nombre a su librería Ágata, por la gran autora Agatha Christie, y paradójicamente contrata como ayudante a una joven muy carismática que se llama Ágata. Como apunte decir que Sol está enferma del corazón de forma hereditaria y es portadora de un DAI, de un desfibrilador automático implantable, hecho que quiere tener en secreto y que resulta algo complicado cuando el amor llegue a ella. Pues en esas estamos cuando el veterinario local, San Sequeiro, es brutalmente asesinado en su domicilio. Esta noticia revolucionará a todo el pueblo y Sol, por petición de Julio, el hermano de la víctima, se involucra en una investigación paralela a la de la policía.
La capacidad de Sol para ver detalles que otros pasan por alto y empatizar con sus vecinos hará que se vaya encontrando una serie de personajes, a menudo sorprendentes, que representan el choque entre la Galicia rural actual y las antiguas tradiciones aún vigentes. En el pueblo todos se conocen y nadie es del todo sincero. Alrededor del crimen van apareciendo los personajes que sostienen la trama y poco a poco irá deshilando esa maraña de relaciones y recuerdos para dar con la solución del caso. Esta novela tiene muchos toques de humor e ironía y retrata las realidades de muchas poblaciones pequeñas del interior de Galicia. Los prejuicios sociales y las viejas rencillas se entrelazan con cuestiones actuales como el feminismo rural, el medio ambiente y la vuelta a los orígenes. La historia es una obra coral que mezcla humor, ternura y crítica social en una trama de intriga. La prosa ágil e irónica de esa autora, su facilidad para describir el paisaje y el modo de vida gallegos y la creación de personajes secundarios que enriquecen la trama ayudan a que el suspense y el interés del lector se mantengan hasta el desenlace. Un punto donde me ha flojeado un poquito la historia es en el final, ya que la historia se extiende en detalles y el giro final ocurre así como muy rápido y se explaya muy poquito. Lo que está claro es que esta novela se centra más en los personajes que en el crimen, pero es una delicia acompañar a Sol en sus pesquisas y conocer a todos estos personajes tan peculiares. ¿A quién recomiendo este libro? Pues este libro lo recomiendo a todos los amantes del misterio y el cozy crime, pero no a aquellos que aman el thriller trepidante o la novela negra, ya que esta no es el caso. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Detective Ferrucci, una novela muy adictiva y completa. Para terminar de hablaros de este libro, os voy a dejar un párrafo de la novela. Sol estaba convencida de que la gente leía, sobre todo las mujeres. Después de la pandemia había visto colas en las librerías, una tendencia que por el momento no pasaba de moda. Percatarse de aquello fue lo que la convenció para abandonar su trabajo, reformar el local y abrir una librería, algo con lo que siempre había soñado. De la segunda novela que quiero hablaros es Las malas costumbres, de Jorge Ortega. Las malas costumbres está publicado por Grijalbo en 2025 y tiene 256 páginas. Este sí que me lo leí en físico. Bueno, entonces, ¿quién es Jorge Ortega? Pues Jorge Ortega nació en Madrid en 1970, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, ganador de varios premios de prosa y poesía y amante de la novela negra, llega ahora a Grijalbo con la estupenda novela Las malas costumbres. Bueno, lo primero os leo la sinopsis. Cuenca, años 60. El día que aparece el cadáver de un vecino conocido como el Legionario, las miradas se dirigen hacia el tipo con quien tuvo una fuerte discusión la noche anterior y que ahora ha huido de la ciudad. Se trata de un asunto sin complicaciones, según todo el mundo, pero el brigada Andrés Valencia tiene el mal hábito de cuestionar lo más evidente, un rasgo peligroso en una España inmersa en la dictadura. Por este motivo, lo que parecía un caso resuelto se va enredando poco a poco mientras el policía se esfuerza por desentrañar la verdad, aunque esto signifique poner en duda el relato oficial. Bueno, este libro arranca en Cuenca en los años 60, donde un día en el municipio de Fuentefría aparece el cadáver de uno de sus vecinos conocidos como el Legionario, con un golpe en la nuca. Al Legionario se le ve la noche anterior discutiendo con otro vecino llamado Rodolfo en el mesón de la viuda, por una deuda contraída por la venta de trigo. Esta línea se afianzará mucho más cuando el vecino con el que discutía el Legionario se da la fuga. Todo el mundo, incluso las autoridades, tienen muy claro que este caso no se complicará mucho porque para ellos Rodolfo es el asesino y solo hace falta capturarle. Pero aquí es donde entra en escena el brigada Andrés Valencia, que será el encargado del caso y el que no tiene tan claro que las cosas sean como parecen ser.
Andrés Valencia se enreda cada vez más en una investigación por aclarar la verdad para demostrar que la versión oficial tiene sus lagunas. A la vez, un problema personal de índole familiar le hace ponerse a investigar un caso de desaparición que le llevará hasta los rincones más ocultos de la ciudad. La historia tiene un ritmo muy ágil, ya que está narrada en primera persona con capítulos cortos. Nos trasladamos a una sociedad muy diferente a la nuestra, donde los secretos y las dobles vidas hacen que se cree un escenario para estos crímenes. Lo que más destaco de esta novela es la ambientación histórica, donde Cuenca se convierte en un personaje más. También destaco al protagonista, Andrés Valencia, que es un protagonista memorable, metódico, escéptico, muy intuitivo y muy humano. Es, la verdad, un investigador que piensa, duda y observa. La trama no tiene giros sorprendentes, pero mantiene la tensión y la intriga. El libro me ha gustado mucho y si tengo que recomendarlo, lo recomiendo a todos los amantes de la novela negra más clásica, los que disfrutan de una historia muy bien ambientada, ágil en su lectura y con un final muy redondo y satisfactorio. Para acabar con la reseña de este libro, os dejo un pequeño párrafo como en el anterior. La solución fácil, lógica, pero a mí no me terminaba de cuadrar tanta línea recta. Quizá por mi afición a las novelas de intriga, siempre he buscado otras alternativas al consenso, sobre todo en los asuntos más evidentes, inconformista o terco, da igual el término, así constará en mi lápida. Las malas costumbres os la recomiendo mucho, es una novela negra, bastante negra, y a mí me gustó mucho. Yo creo que si la leéis no vais a poder despegaros de sus páginas como me pasó a mí. Y paso ahora a desarrollaros la tercera lectura, que es también una lectura increíble, buenísima. No me salía ningún adjetivo. Bueno, el tercer libro del que voy a hablar es El Círculo de Ceniza, de Javier Lerín. Está publicado en 2026 por Suma de Letras y tiene 432 páginas. ¿Y quién es Javier Lerín? Bueno, pues Javier Lerín nació en Pamplona en 1986. La necesidad de contar historias le ha acompañado desde siempre. Dedicó su juventud a componer canciones para la banda de punk rock Marvin y ahora combina su actividad literaria y musical con su carrera como ingeniero de ciberseguridad. La Casa de los Perdidos es su primera novela. Bueno, os leo la sinopsis del Círculo de Cenizas. Un incendio provocado, un círculo de cadáveres y un final y un ritual macabro. El thriller psicológico más oscuro y adictivo ambientado en Pamplona. Tras apagar un incendio en el que parece ser un día más de trabajo, el bombero Martín Salaberry descubre los cadáveres carbonizados de una familia dispuestos en un círculo. En el centro, un recipiente con un nombre grabado, el del hombre al que todos dieron por muerto tras desaparecer hace 2 años después de quemar vivo al deportista más célebre del país. Esas letras se perseguirán a Martín de forma obsesiva, llevándole a investigar una serie de pistas inquietantes y un hilo de asesinatos marcados por la ceniza. Bueno, en este libro nos encontramos con una novela con varias tramas abiertas. En su inicio conocemos a Martín Salaberry, que es un experimentado bombero de Pamplona, que al acudir a un aviso de un incendio donde una familia de 4 integrantes aparecerán calcinados y sentados de forma ritual haciendo un círculo, se encuentra una vasija de cerámica en la que en su interior aparece un nombre, y ese nombre es John. Ese es un hombre dado por muerto tras quemar vivo hace 2 años a un nadador muy importante del país. Y dicho así parece un poco lioso, pero Martín decide quedarse con la prueba de la vasija e investigar por su cuenta hacia dónde va ese sinsentido. En sus pesquisas, Martín encontrará otras vasijas en distintos escenarios
y conocerá a una de las únicas supervivientes del incendio de la casa del deportista, el que ocurrió hace 2 años. La joven ha escrito un libro sobre lo que ocurrió aquella noche, pero los fantasmas siguen persiguiéndola. También le ayudará en sus pesquisas Sarah Hasso, una joven que se encontrará una noche en la casa calcinada del nadador y juntos comienzan a investigar. Esta es una novela en la que tenemos capítulos ambientados en el pasado, donde conoceremos al deportista y su entorno y qué es lo que ocurrió para llegar a esta situación. Y por otro lado, tenemos los capítulos ambientados en el presente que van aclarando la historia actual. También encontraremos algún capítulo narrado en primera persona por el asesino que intenta darnos pistas sobre su identidad. Es un libro muy adictivo gracias a sus capítulos cortos y sus saltos temporales. Tiene un arranque muy impactante y mantiene la tensión durante toda la historia. Destaca también su ambientación en Pamplona y en los escenarios de los crímenes. Nos encontramos con giros constantes que darán la vuelta a la historia en más de una ocasión y tiene un final muy redondo y muy bien hilado. A mí me ha gustado mucho esta historia, también desarrollada e interesante, y también porque tiene un elenco de secundarios realmente extraordinarios. ¿Y a quién recomiendo esta novela? Bueno, pues esta novela se la recomiendo a todos los amantes del thriller más trepidante, personajes muy bien construidos que van avanzando con la historia y ambientación urbana muy densa. Hasta aquí la reseña de este libro, Círculo de Ceniza. No quiero hablar más de él, prefiero que os lo leáis y descubráis todos sus secretos. Pero antes de dejaros, os voy a leer una cita de la novela. Esta casa, estos cadáveres, estas sensaciones extrañas son una especie de déjà vu. La última vez que experimentó una percepción similar fue hace 2 años, cuando colaboró en la extinción del incendio de la casa del nadador olímpico Immanuel Otazu, un caso que conmocionó a todo el país. Muy buena y una gran novela, El Círculo de Ceniza de Javier Lerín, que me ha sorprendido mucho para bien y que espero que os la leáis porque merece mucho, mucho la pena. Pasamos a la cuarta lectura, cuarto libro que os quiero destacar, que es Mercurio Azul, de Carolina Piaget. Mercurio Azul y, entre paréntesis, Los misterios de Clémentine Dulac. Este libro podríamos decir, sin equivocarnos, que es un cozy crime muy interesante. Está publicado por Loto Azul, editorial, en 2025 y tiene 390 páginas. Y os hablo un poco de Carolina Piaget. Carolina Piaget estudió Historia del Arte y Análisis y Autenticación de Obras de Arte. Su interés como escritora comenzó con el género de la narrativa, en particular la literatura infantil, juvenil y la historia corta. Desde entonces se ha concentrado en la novela de misterio a la cozy. A ver, en vez de decir que es un cozy crime o cozy mystery, lo pone como a la cozy, para que nos entendamos. Tras crear para Mercurio Azul a la detective aficionada Clémentine Dulac, continúa en desarrollo una serie ambientada en la década de 1930 con la resolutiva investigadora como protagonista. Es admiradora incondicional de Jane Austen y cree en el humor. Os leo la sinopsis de Mercurio Azul, Los misterios de Clémentine Dulac. Niza, 1931. Para la investigadora de arte Clémentine Dulac, la Riviera francesa alberga tanto recuerdos entrañables como tragedias innombrables. Cuando Isabel, su amiga de la infancia, resulta sospechosa del asesinato de su marido, Clémentine regresa reticente a la ciudad a la que juró no volver. El inspector encargado de investigar el caso, enviado desde la Comisión Internacional de la Policía Criminal, considera a Isabel y a su amante como principales sospechosos. Abanderando métodos poco convencionales y un agudo ingenio, Clémentine recorre la Costa Azul en busca de alternativas, mientras transita
un hotel envuelto en una atmósfera inquietante. Miembros del personal taimados de miradas furtivas y huéspedes excéntricos que guardan sus propios secretos detrás de cordiales sonrisas. Armada de determinación, Clementine se sumerge en una búsqueda que la obliga a enfrentarse a las sombras de su propio pasado. A medida que va destapando capas de engaño, descubre que la traición lleva diferentes máscaras. Con cada revelación, Clementine debe enfrentarse a una verdad inquietante, en un caso que enfrenta amistad y justicia, pasado y presente. ¿Podrá por fin dar descanso a sus fantasmas o se cobrará Niza el precio por haber regresado? Bueno, pues nos encontramos con una historia ambientada en la Riviera Francesa que combina intriga, misterio y cierto toque de humor. Nuestra protagonista es una investigadora de arte llamada Clémentine Dulac, muy resolutiva y perspicaz. Clémentine lleva a sus espaldas un trauma del pasado ocurrido en la Riviera Francesa, por lo que se prometió a sí misma no volver allí nunca más. Pero un aciago día, Clementine recibe noticias de su amiga Isabel, que se encuentra detenida en Niza por el asesinato de su marido. Isabel abandonó hace tiempo a su marido por un joven muy atractivo y ahora regentan un hotel en la Costa Azul. Para el inspector encargado de investigar el caso enviado desde París, Isabel y su amante son los principales sospechosos del crimen. A pesar de sus reticencias por volver a Niza, Clementine se encuentra en Suiza ahora con su tía, coge su coche, un hispano Suiza H6C descapotable color naranja, para ir en auxilio de su amiga de la infancia. Destacamos el coche porque en esa época no todas las jovencitas podían disponer de un coche para ellas. Bueno, seguimos. Tras el largo viaje, Clementine consigue sacar a Isabel de la comisaría y se va a hospedar con ella a su hotel, Villa Mirabel. Allí comienza sus primeras investigaciones porque detecta un ambiente inhóspito e inquietante. Conocerá a Luca, el joven novio de Isabel, y a un conjunto muy peculiar de empleados del hotel. Clementine sacará a trabajar su instinto de investigadora y comenzará a indagar en el entorno de Isabel y su difunto esposo, y aunque el inspector le pondrá algunas trabas, terminará ayudándole también en sus pesquisas. Nos vamos a encontrar con una historia muy interesante, llena de misterio, distintas líneas de investigación y un desarrollo de los personajes principales muy completo. Aunque no es un libro con un ritmo frenético, nos encontramos con una narración muy ágil que logra mantener tu atención hasta el final sin decaer en ningún momento. Es de esos libros que no devoras hasta conocer el final, sino que disfrutas del paseo por sus páginas, donde nos relata con glamour y detalle una historia deliciosa. Los temas que trata la novela son variados y van desde la traición, la amistad, la justicia y el peso del pasado. El final, cuando llega, es muy redondo y satisfactorio, donde todas las subtramas quedan cerradas y no puedes hacer otra cosa que esperar a que Carolina Piaget nos deleite con otra de las aventuras de Clémentine Dulac. Esta novela me ha gustado mucho por todo lo que os he dicho y si tengo que recomendarla, la recomiendo a los lectores de novelas de misterio, cozy crime y a todos aquellos que disfrutan de una buena historia que se cuece a fuego lento. Pues hasta aquí la reseña y todo lo que os tenía que decir sobre Mercurio Azul, pero os voy a leer por último un pequeño párrafo. Clementine regresó a París después del entierro y se prometió a sí misma que tardaría mucho tiempo en volver a Niza. De momento había aguantado 20 años sin caer en la tentación y estaba convencida de que podría con otros 20. Mercurio Azul es un libro con una historia muy ligera y fresca y yo os recomiendo un montón que la leáis porque la vais a disfrutar muchísimo. Tiene el personaje principal, Clementine,
buenísimo, pero es que además los secundarios son algunos más buenos todavía. A mí me gusta mucho, espero que Carolina Piaget saque más libros sobre esta detective y no puedo hacer otra cosa que recomendaros. Ahora para el verano es una buena época, aunque ya os he dicho que estos libros en cualquier época los podéis leer. Y la quinta novela que os destaco es una novela que no es un thriller, no es una novela negra, podríamos decir que es un misterio gótico. Es la que más me costaría de todas las que os he hablado de calificar, porque ahora cuando os hable de ella ya veréis por qué. Por lo dicho, yo creo que sí, que podría calificarse como un misterio gótico. No es cozy crime, no es novela negra, no es thriller, no es un domestic noir. Es algo distinto, pero algo distinto y muy, muy especial y dicho de forma muy positiva, porque a mí esta novela me ha encantado. Bueno, no me enrollo más y os cuento. El libro del que os voy a hablar en quinto lugar es La casa de las muñecas tristes, de Anna Rosenroth. Esta novela está publicada por Abella Ediciones en 2025 y tiene 312 páginas. Os cuento un poquito de Anna Rosenroth. Anna Rosenroth nació en Madrid en 1971. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, aunque desde muy joven se orientó hacia la literatura. Su primera novela, Aeternum, primera parte de trilogía Aeternum, fue publicada en 2012, dando inicio a una prolífica producción literaria. La autora se sirve de una prosa clara y vibrante para desarrollar una atmósfera inquietante y misteriosa con unos personajes potentes y carismáticos que contribuyen a generar unas historias llenas de intriga y secretos, tejiendo argumentos cuyos finales son siempre sorprendentes. Os leo la sinopsis de La casa de las muñecas tristes. La llegada de Ellen desde Londres con su minifalda y su tocadiscos a una España agitada por el cercano referéndum de ratificación de la Constitución de 1978 conmociona al pequeño pueblo de Castillejo de Montealba, en Salamanca. Decidida a reclamar la herencia de su difunto padre, se instala en la casa familiar con sus desconocidas tías, propietarias de la antigua fábrica de cerámicas y porcelanas Bernal. Ayudada por un ambicioso funcionario, Helen intentará conseguir dinero cuanto antes, pero tendrá que lidiar con su rígida y amargada tía Charo, aferrada a los recuerdos sin más anhelo que escuchar viejas canciones mientras revisa antiguas fotografías. También tendrá que batallar con la sumisa tía Vega, una mujer estrafalaria apegada a sus muñecas de porcelana y convencida de que los cambios siempre traen desgracias. Bueno, pues la casa de los Bernal guarda demasiados recuerdos y demasiados secretos que la joven inglesa ni siquiera sospecha. Helen, a su pesar, tendrá que permanecer más tiempo del que pensaba en esa casa oscura con su jardín decadente y su estanque sucio, porque la realidad es que no ha ido hasta allí solo en busca de una herencia, sino huyendo de sus propios fantasmas, unos fantasmas que dejan un rastro de color rojo, el color de la sangre. Bueno, pues estamos en Castillejos de Montealba en el año 1978, cuando inicia nuestra historia. La familia Bernal, antaño poderosa, no solo económicamente, sino ejerciendo también poder sobre los habitantes del pueblo, que trabajaban prácticamente todos para su fábrica de cerámicas y porcelanas, pinta hoy demacrada, sin recursos y con una fábrica que echó el cierre cuando murió el patriarca. En la llamada Casa de los Bernal actualmente solo viven las dos hijas, pasando muchas estrecheces económicas, ya que solo tienen el dinero de una pequeña congregación de monjitas que les pagan por su alquiler del terreno. El terreno pertenece a las hermanas y las monjitas le pagan un pequeño alquiler y con eso tienen que vivir las dos. Las dos hermanas son unos personajes muy peculiares.
Tenemos a Charo, una mujer amargada y con un carácter muy fuerte y a la vez viviendo en una continua melancolía. Y por otro lado está Vega, la otra hermana, que es de carácter débil, algo disoluta en sus pensamientos, acatando todas y cada una de las órdenes de Charo, y que posee una colección de muñecas de porcelana enorme. Por cierto, sus muñecas están en una habitación todas juntas y la autora consigue escenas muy inquietantes. Bueno, ya sabéis que las muñecas de porcelana pues dan así un poquito de yuyu. A la mayoría de la gente, habrá gente que no. Bueno, pues en esas estamos cuando llega de repente a la casa una joven que podríamos calificar como moderna para aquella época y lugar. Se llama Ellen y dice ser hija del hermano de Charo y Vega, ya fallecido. Ellen viene de Londres con sus minifaldas, camisetas cortas, sus cigarrillos, para pedir la parte de la herencia que le corresponde por ser la única hija de Julio, el hermano que siendo joven conoció a una chica inglesa y se fue con ella a Londres, y tras una vida que acabó muy pronto, dejó huérfana a su hija Ellen. Ellen vive con su madre en Londres, pero unos problemas familiares y personales y un pasado muy turbio acaba en ese pueblo reclamando lo que es suyo. Tras comprobar que efectivamente Ellen es su sobrina, Charo y Vega la dejan quedarse en la casa muy a su pesar. Mientras tanto, Ellen es la comidilla del pueblo y conoce a un funcionario del ayuntamiento que se compromete a hacer que sus tías vendan la vieja fábrica a cambio de una suculenta comisión. Así comienza la historia de Ellen en su periplo para hacerse con algo de la herencia y la negativa de sus tías a deshacerse de la fábrica y de la casa, aunque esta última está en un estado muy precario, comida por la vegetación y con un estanque sucio y oscuro. Esta novela te atrapa desde el principio porque tiene una forma de contarte la historia muy ágil y dinámica, aunque a la vez va cociendo la trama a fuego lento para llegar a un final que te deja totalmente impactada o impactado. Te deja de una pieza, vamos. Los capítulos son breves y la narración va alternando presente y pasado. Tiene giros constantes y se crea un ambiente de suspense. Podríamos decir que es un thriller psicológico con tintes góticos que mezcla misterio y secretos familiares en un ambiente inquietante. Pues lo que os decía antes, aquí lo he dicho muy largo, pero yo creo que es como un misterio gótico, porque realmente thriller psicológico sí, pero le faltaría lo que sería el ritmo de un thriller, y secretos familiares sí, ambiente inquietante también y misterio. La verdad es que es un libro maravilloso, difícil de clasificar porque bebe de muchos géneros. Bueno, la autora construye una atmósfera melancólica y opresiva donde lo cotidiano se tiñe de inquietud y donde la casa es un personaje más de la historia. Me ha gustado mucho esta novela por lo que cuenta y cómo lo cuenta, por sus personajes principales y secundarios y por las subtramas que abre y luego quedan completamente cerradas. Una ambientación inquietante es lo que destacaría yo de esta novela si tuviera que describirla. Lo dicho, misterio, inquietante. Recomiendo esta novela a todos los amantes de los thrillers psicológicos muy atmosféricos, bajando un poquito el ritmo del thriller, esto lo pongo yo entrecomillado, las novelas con un toque gótico y con una carga grande de suspense y misterio. Eso no se lo quita a nadie. La carga grande de suspense y misterio que va aumentando conforme te vas leyendo el libro. Pues nada, hasta aquí la reseña de la casa de las muñecas tristes, por lo mismo que os he dicho antes. Tiene mucho enjundia este libro, es una maravilla y no quiero destrozaros ni haceros spoilers de nada para que cuando la leáis os sorprendáis tanto como yo. Y como con los demás libros, os voy a acabar con un párrafo de esta novela. La mujer más mayor, cuyo austero aspecto le hacía tener la misma apariencia que la casa,
la miró con sus severos ojos grises, bajo un ceño fruncido. No le gustaba lo que veía. Enumeró mentalmente todo lo que desaprobaba: el tabaco, el pelo rubio y largo y despeinado, a su modo de ver, los ojos ambarinos demasiado vivaces, esos pendientes largos de bisutería tan vulgares y esas piernas interminables con botas y escasamente cubiertas por una minifalda, demasiado moderna y descarada. No hubiera desentonado tanto en Madrid o en Salamanca, pero allí. Os recomiendo mucho esta novela, daros el capricho de leerla porque es una maravilla, es distinta, no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo últimamente, sobre todo quienes leemos como yo thriller, novela negra, cozy crime, etcétera. Es totalmente distinto, como os he dicho, bebe de distintos géneros y crea un todo genial, y tiene un final muy impactante que te dejará dándole vueltas varios días, os lo digo por experiencia. Bueno, pues hasta aquí las 5 novelas de misterio y crimen, también algún thriller por ahí, cozy crime, etcétera. Lo que pasa que no quería que el título fuera muy largo. Y son 5 novelas que os recomiendo mucho, cada una en su estilo, no se parece en nada la una de la otra y tenéis que leerlas y dejarme en comentarios si cuando las leáis qué os ha parecido y bueno, pues saber qué os han llamado la atención cuando yo os he contado lo que os he contado, y me haría mucha ilusión que la leyerais por mi culpa, por decirlo así. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos a la detective Ferrucci de Marta Villar con su librería y su asesinato que tendrá que despejar nuestra chica. Despejar no, tendrá que resolver nuestra chica. Después tenemos Las malas costumbres de José Ortega. Este libro ambientado en los 60 en Cuenca, que os va a dejar también de una pieza y tiene una ambientación buenísima. Este libro, si en algo destaca, es en la ambientación y en los personajes y en una subtrama que no he querido hablar mucho de ella porque no quiero destriparla, pero que es muy interesante, casi más para mi gusto que la principal. Después tenemos El círculo de ceniza de Javier Lerín, un libro, este sí que podríamos decir que es un thriller, aparte de que tiene su misterio, y porque este sí tiene un ritmo rápido, unos grandes personajes, tanto el principal como los secundarios que van a ir saliendo, y vamos, entre el presente y el pasado, estas historias, las dos historias, se funden y crean un todo que os dejará sin habla. Después tenemos, a ver, que las tengo por aquí en la libreta. Después tenemos Mercurio Azul de Carolina Piaget, que es un cozy mystery, vamos, exquisito, con una protagonista de 10 que os va a mantener pegados a sus páginas y que ya estamos esperando a que Carolina saque el siguiente libro porque queremos saber cuáles son las nuevas aventuras de Clementine, porque con este libro nos ha sabido a poco, queremos saber más, queremos saber también más de su vida porque da una especie de pinceladas sobre la vida de Clementine, pero a mí personalmente me gustaría saber más de esta protagonista. Y por último, La casa de las muñecas tristes de Anna Rosenroth. El libro que os digo que encaja en todos y en ninguno a ver si me sale, de la categoría de las novelas, aunque yo como os he dicho, diría que es un misterio gótico, un suspense inquietante, un thriller lento psicológico y vamos, una maravilla de libro. Os lo recomiendo mucho, os vais a quedar muy sorprendidos y si lo leéis, decídmelo y dejadme en comentarios o me escribís
por Instagram o en el email que está en el blog, qué os ha parecido y charlamos un poquito de ese final, porque es un final que, bueno, no quiero yo decir mucho, pero es una maravilla. Pero no solo del final vive este libro, sino que durante todo el libro vamos disfrutando de todo lo que va sucediendo y cómo va avanzando la trama, los secretos, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Es un episodio que a mí me gusta escucharlo cuando algún otro podcast los hace, los 5 libros de misterio, 5 libros de thriller, 5 libros, y por eso ahora ya metido el verano, que nos apetece cosas fresquitas y cosas ligeras y cosas entretenidas, me he animado a haceros este episodio para que lo tengáis y espero que os guste tanto como para mí hacerlo y recomendaros estos libros que son de 10, una maravilla. Si os ha gustado, os repito lo que al principio, suscribiros al podcast en cualquiera de mis plataformas, que ya sabéis que estoy en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Podimo, y así hacerme crecer un poquito más. Y también seguirme en Instagram, que es donde voy colgando todas las novedades de lecturas, lo que voy leyendo, lo que he leído, novedades que me encuentro por ahí. Vamos, todo. En Instagram es donde tengo, como si dijéramos, mi globo de todo lo que es los libros de Baker Street. Bueno, no me enrollo más. Os dejo que sigáis disfrutando de vuestro veranito, de vuestra piscinita, de vuestro refresco y nos escuchamos en breve con un nuevo episodio. Sin más me despido. Un besito. Chao.